Amigos, un gusto de saludarlos. Ahora vamos a hablar brevemente los aspectos fundamentales de la llamada economía social de mercado, que para nosotros en realidad es economía antisocial de mercado, que vamos en este momento a explicar. Economía social de mercado es igual a neoliberalismo o simplemente a libre mercado. Es decir, es un sistema, un modelo económico diseñado para favorecer a los capitalistas y que fundamentalmente está en contra de los derechos de los trabajadores. Cuando se aprobó la Constitución fujimorista de 1993, en uno de sus artículos se indica que en el Perú rige la economía social de mercado, es decir, el neoliberalismo, es decir, el capitalismo salvaje. Por ejemplo, en cuanto a empresas públicas, nosotros, basándonos en la Constitución, hemos privatizado todas nuestras empresas públicas. Mejor dicho, claro está, el gobierno ha privatizado todas nuestras empresas públicas. ¿Por qué el neoliberalismo así lo dispone teóricamente? Y así lo aplican los neoliberales, peruanos sobre todo. Otro aspecto, el libre mercado. El libre mercado en el Perú prácticamente es libertinaje del mercado, porque los empresarios en este país, basándose en la Constitución de modelo de economía social de mercado, especulan, acaparan productos para elevar precios y los bancos cobran intereses usureros. En el caso de los bienes y servicios, tenemos ejemplos recientes. Cuando aparece el COVID, los precios de las medicinas se dispararon. Habían cápsulas que costaban menos de 2 soles y que, como se consideraban que curaban el COVID, se pusieron a más de 20 soles, 25 soles. Otro ejemplo de esta especulación y de este acaparamiento lo constituyen los balones de oxígeno medicinal, que escasearon, subieron los precios por las nubes, mucha gente murió por ese motivo y el Estado no intervino para nada, el gobierno no intervino para nada, porque la Constitución establece que los empresarios, basándose en el supuesto libre mercado, pueden vender al precio que a ellos les convenga. En cuanto a los trabajadores, lo antisocial del modelo de economía social de mercado, lo antisocial, repito, se dio, por ejemplo, cuando se publicó la ley que se titulaba irónicamente Ley de Promoción del Empleo. Aprovechándose de esa ley, se despidieron a miles de trabajadores y se ha suprimido la estabilidad laboral. Antes de esa ley existían leyes que garantizaban la estabilidad laboral y que hacían que se respeten las 8 horas de trabajo. Ahora las 8 horas de trabajo ya no se respetan. La gente trabaja prácticamente 12 horas diarias y eso ya es esclavismo asalariado. Y en cuanto a
a propiedad estatal, nosotros, como decíamos, no tenemos ninguna empresa pública y sin embargo, otros países tienen empresas públicas, como por ejemplo Chile, Petróleos Mexicanos, Brasil, Bolivia y otros países, Venezuela. Pero en el caso, por ejemplo, de Chile hay una novedad. Hace 2 o 3 días escuchamos la noticia que el presidente Boric ha nacionalizado el litio. Y el litio y el cobre en Chile es propiedad estatal, una empresa estatal lo explota. El litio y el cobre son materias primas básicas para la producción de baterías, que van a ser fundamentales en esta época que se está tratando de dejar de lado el petróleo por la energía eléctrica. Entonces, aquí en el Perú no se piensa en el futuro. Aquí en el Perú se permite que las empresas extranjeras vengan a llevarse nuestros recursos naturales, empresas que inclusive no pagan impuestos. La economía social de mercado o economía antisocial, como estamos viendo, prácticamente es partidaria que las empresas no paguen impuestos. Y por eso es que hay un gran número de empresas, como por ejemplo Telefónica, que le deben millones de dólares por impuestos al Estado. Eso es producto de la política, de la economía social de mercado, o economía neoliberal, o economía de capitalismo salvaje. Entonces, cuando decimos que es antisocial, estamos indicando que estos gobiernos que supuestamente se rigen por una economía social, lo único que hacen es dictar leyes que afectan a la mayoría de la sociedad. Cuando se dictan leyes en contra de los trabajadores, como que se dictaron, se afecta a millones de personas. Cuando los comerciantes y empresarios productores especulan con los precios, se afectan a millones de consumidores. Cuando se privatizaron las empresas públicas, se privaron de propiedad estatal, de propiedad del pueblo, a millones de personas. Entonces, estimados amigos, analizando brevemente algunos aspectos de la economía nacional, nos damos cuenta que el modelo que se indica en la Constitución no tiene pues validez en cuanto a que en cuanto a si beneficia a la población. Beneficia y bien a los empresarios, a los capitalistas, y por eso es que se oponen radicalmente al cambio de constitución. Hay que cambiar esta constitución para que el Estado, como han hecho muchos países en el mundo, oriente la economía para que haya para que el pueblo tenga más o menos una idea de cómo podemos avanzar en el corto, mediano o largo plazo. Porque si no hay una orientación de la economía, prácticamente no se sabe si la situación de los peruanos mejora o no. Por supuesto que los únicos que han mejorado su situación son los empresarios nacionales, son los banqueros nacionales y también extranjeros, y son también los que vienen y explotan nuestros recursos naturales. Gracias.